Estamos ya, sí. Vale, muy bien. Desde que tú quieras que estemos. No, ya, por mí ya Ahora ya estamos. estamos. Y ya que estamos, ¿cómo estás tú? Que sé que estás... Me lo preguntas ante las cámaras, pero ya sabes cómo estoy. Sí, claro, pero es un poco, ¿no? Si no, como... Cuéntame otra vez cómo estás. Estoy como un poco atropellado por mí mismo. O sea, yo soy el ciervo que atraviesa la carretera y soy el camión que impacta contra mí. Hasta hace una semana he estado terminando un guión con una fecha límite muy estricta. O sea, tenía que acabarlo para tal día. Y he tenido un margen completo de 3 meses para hacerlo. Y yo siempre he envidiado a las personas que pueden escribir 2 páginas al día durante esos 3 meses hipotéticos, ¿no? Pero siempre se me lía de mil maneras o de alguna manera tampoco me resulta tan fácil poner atención o aislarme lo suficiente a partir de una fecha adecuada. Lo que pasa es que, y esto es muy humano y todo español lo va a entender muy bien, al final el último mes trabajo más que los 3 meses anteriores. Sí. Las 2 últimas semanas escribo más que lo que he escrito durante todo el mes. Y la última semana y la última noche es Apocalypse Now. O sea, es la escena del comienzo de Apocalypse Now en la que el protagonista se corta contra un espejo. Pues ese soy yo, desnudo mientras las bombas caen en Saigón. Y he tenido que hacerlo. Y a eso se le suma que cuando yo escribo en casa, tiendo a comerle a la noche. Siempre empiezo un poquito más tarde y acabo un poquito más tarde, hasta llegar a la locura de empezar a las 12 de la noche y acabar a las 11 de la mañana. O sea, es un hábito que muchos años he intentado corregir pensando que es algo que padezco. Y he llegado a un punto en la vida en el que ya sé que es algo que soy. Es algo que soy, no es algo que tengo, ¿no? Es tu naturaleza, sí. Sí, ¿no? Es como que dices, bueno, cuando eres más joven y tienes ideales y crees que puedes modelarte, ¿no? Dices, no, este es el camino del samurái, es el que hay que seguir. Tengo que dejar de seguir este otro arroyuelo, tengo que ir por ahí. Y a medida que te haces viejo, dices, no, este es mi camino del samurái, que es escribir de noche como un loco. Y resulta que justo al acabar este plazo de entrega... Y yo estar, pues eso, con la hora completamente cambiada y caminando sobre la superficie de la luna sin saberlo, he tenido que hacer un mogollón de viajes. O sea, he tenido un poco la tormenta perfecta, porque he tenido que irme, he tenido que coger un tren a Bilbao, un alsa a Gijón y un avión de vuelta. Y allí he tenido actos y presentaciones y he tenido sociedad y he tenido que mostrarme mi mejor cara. O sea, que no he tenido la oportunidad de dormir durante el día cuando por la noche, cada noche he estado completamente en la más absoluta vigilia a las 5 de la mañana. Por Gijón. Por Gijón. Por otros lugares. Hace 2 noches estaba caminando por Gijón a las 5 de la mañana buscando un sitio abierto para tomar unos churros. O sea, te lo juro, ¿no? Y digo, si yo siendo de Santander ya debería saber lo que es intentar comer. Sí. Bueno, has hecho como un triatlón de vehículos, como has hecho... Exactamente, te faltaba la bici al final. Sí. ¿No? Y luego, y esto es muy, muy bonito, en Bilbao lo que tenía era... yo participaba en un acto organizado en el seno del Cinebi, el Festival de Cine de Bilbao, una cosa como periférica organizada por una asociación maravillosa que se llama Caóstica. En ese acto tenía que juntarme con más compañeros de mi promoción, ¿no? La primera promoción de audiovisuales en la UPV, y enseñar los cortos que hicimos por aquel entonces. Wow. O sea, que era como una vuelta... Era una vuelta a lo más bruto y a lo más primigenio, ¿no? Que uno hace cuando se pretende director de cine. Y lo que hacía en Gijón era presentar en el marco del Festival de Cine, que esto también es una cosa muy heterodoxa porque no es normal ni en el Festival de Gijón ni en ningún otro festival de cine, participar en la apertura del festival, en la ceremonia de apertura en la que se proyectaban los 2 capítulos que he dirigido para la serie El Vecino. O sea, que en muy pocos días he tenido un viaje de los orígenes más agrestes a la integración en el sistema. Tal cual. Más reciente, ¿no? De las, pues eso, de ver cortos que eran una piedra recogida en el monte
a ver, pues eso, mi participación en la elaboración de un iPhone, ¿no? Por decir así como... ¿no? Has hecho el salto de 2001, ¿no? El apocalíptico y el integrado, claro. en 3 días, ¿no? O sea, un viaje... Has tirado el hueso al aire y se ha convertido en la nave espacial. He tirado un hueso al aire, ¿te imaginas que te lanzo el hueso al aire y el hueso me cae en la cabeza como hueso? ¿Sabes? No ha habido evolución. No, he intentado extender algo más pero el hueso me lo ha devuelto. Me ha dado. Oye, ¿qué has sentido al ver tus primeras obras después de toda esta carrera que tienes? Sensaciones muy complejas. Muy complejas, porque no es que te encuentres con las torpezas del pasado, porque las torpezas no hay comentario. O sea, por supuesto, no voy a pretender saber cómo se hacían las cosas en aquella época en la que pretendía saber cómo se hacían las cosas, ¿no? Y no era así. No las torpezas, sino las decisiones tomadas por aquel entonces. Esas decisiones que ya no te representan en absoluto son fascinantes, porque dices, yo era otra persona. Quiero dejar esto muy claro, o sea, no estoy juzgando mi falta de conocimiento, sino la evidencia de que he cambiado, lo cual tiene su lado siempre positivo, que duda cabe, pero también tiene su halo de inquietud, ¿no? Diciendo, ¿cuántas de estas cosas que he perdido en realidad molaban más que lo que tengo ahora entre manos? O sea, ¿cuánto me he traicionado o alguna mierda así o qué? ¿Cuánto me he traicionado o cuánto o hasta qué punto tengo más pereza que antes o hasta qué punto hasta qué punto tengo más miedo que antes, ¿no? Hasta qué punto ideas que yo ejecutaba sin darme cuenta que pues eso tenían su grado de violencia, de agresividad, a día de hoy ni me las planteo porque no quiero generar tensión con algo que yo haga. Y es una sensación muy curiosa. O sea, tiendes a no juzgarte a ti mismo, o no tiene sentido. Quieres siempre aprender de lo que fuiste, ¿no? Y he estado pensativo todo este tiempo, te lo juro. Sí. Además, tú eres uno de los cineastas de este país que nace de una escuela de cine, digamos, o de una escuela audiovisual. No, en absoluto. ¿No? Yo hice la UPV, que era la Universidad del País Vasco. Sí. Yo hice la consabida carrera de comunicación audiovisual. Claro, exacto, sí, como que hay cineastas que nacen de meterse a currar, de no sé qué cuántos, pero mucha gente, tanto en el mundo audiovisual, del entretenimiento como del cine, hay varios que salís del audiovisual, aparte de los que hacen carrera de cine. Lo que pasa es que las escuelas de cine, que es un poco lo que sueñas cuando has terminado el instituto y sabes que existe el TAI, ¿no? O la ECAM o la SCAC, en realidad sí que son como flechas teledirigidas, o sea, ¿no? Te conviertes tú en la flecha. Entonces la escuela es un arco que se tensa, ¡pum!, que te lanza una dirección muy concreta, muy definida, ¿no? Quiero dedicarme a esta parcela concreta de esta disciplina. Mientras que la carrera de audiovisuales, eso te lo dirá muchísima gente que va ahí, sí que puede en un principio representar los sueños de muchos protocineastas, pero luego es periodismo, o al menos nuestra promoción fue así, fue periodismo con algunas pinceladas. Vale. Y en realidad lo más definitivo de cara a tu estado actual profesional, lo más definitivo de aquellos años, era lo que hacíamos en los márgenes de nuestra formación académica. Hay un pensamiento muy bonito, muy ilusionante, vale, que es descubrir que a día de hoy vives de hacer las cosas que conseguías hacer en tu tiempo libre durante la universidad y que no era un sacrificio, no era un segundo trabajo en un bar, sino que era el júbilo de hacer algo porque tenías ese margen para hacerlo. Vale. Esta Semana Santa, ¿no? Esto es un caso real, ¿no? Esta Semana Santa tengo 5 días y si me hago con una cámara y hablo con él, y si les convenzo para que hagamos esto, pues igual tengo ya un corto hecho. Y eso era realmente aprovechar las vacaciones, ¿no? Era un poco, en aquella época he conseguido viajar a Bali y volver, ¿no? Haber hecho un corto. O sea, que lo que conseguías, si desenterrabas un diamante en tu tiempo libre, era eso. Y a día de hoy, eso que desenterrabas en tu tiempo libre, pues ahora es supuestamente lo que no es tiempo libre. Lo cual es una cosa que habrá que agradecer hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo empieza toda la historia? O sea, ¿tú decidiste meterte en audiovisuales ya sabiendo que te gustaba yo ya había hecho el cine y tal? Piezas en el instituto.
Vale. Yo había hecho cositas ahí. Pero, además, ¿con qué grababas? Con la cámara del instituto. Sí, sí, sí. Vale, ¿tenías una cámara de VHS o de...? Era así, una VHS, sí. Vale. No, super VHS, pero bueno, que para el caso de la VHS. Sí, exacto. Era lo que recordamos. Vídeo, lo que se viene a ser vídeo. ¿Sabes? Porque no existe, ahora mismo que hay filtros, ¿no? Filtros que falsifican las imágenes para que parezcan nacidas en otro formato, ¿no? Verás que hay muchos filtros VHS, pero no existe el filtro Super VHS. Porque es lo mismo. Igual existe, seguramente existe y ahora me tengo que comer mis palabras, ¿no? Cuando había hecho mis piezas en VHS. Recuerdo que para mí la idea de sostener una cámara entre tus manos era no sé, pues para otras personas lo que debe suponer tener un bebé entre tus brazos, ¿no? Como una emoción, un bebé propio, quiero decir. Yo no tenía cámara en casa y de hecho, vamos, no tardé mucho en tener un lector de VHS, de poder alquilar películas, porque vamos, no tengo familia, no somos de pasta. Y yo cuando miraba casas ajenas y veía que había una cámara doméstica, que era la cámara familiar, ¿no? Es una escena como de Dickens, ¿no? Yo estaba asomado al ventanal y veía que tenían una cámara con la que grababan cumpleaños y festejos varios, y para mí tener eso era como tener el vellocino de oro. Y yo digo, ¿cómo pueden no hacer cosas con la cámara? Está ahí, Ni ¿no? siquiera decía cortos, cosas. Hacer cosas con la cámara. Y yo recuerdo que un colega, seguro que le conoces, Alejandro Tejería, Ajá, sí, claro, tenía él una cámara, y bueno, pues para mí ir a su casa y hacer cosas con la cámara era como de repente estar bendecido por algo, ¿no? Porque después podías verlo, ¿no? O sea, hacer algo y poder verlo después, o ya en el colmo de la sofisticación, grabar algo desde aquí y luego desde aquí y luego desde aquí y ver los 3 planos seguidos en la tele. O sea, estoy intentando evitar tecnicismos porque en aquella época realmente la emoción era ver que algo delante de la cámara luego estaba ahí. Pero como montabas en cámara directamente. Sí, claro, montábamos en cámara. Montabas según grababas y parabas. Sí. Teníamos cortos hechos en los fines de semana que eran rec, stop. Pero claro, no eran cortos, no eran cortometrajes, sino que eran cosas que uno hacía con la cámara, ¿no? Sí. Y vídeos y recuerdo que de repente descubrías que existía una cosa llamada Cinema Jove, donde se enviaban cosas y donde podías ganar y de repente tener como un reconocimiento y bueno, en esos años en los que tienes como una necesidad de existir y de demostrarte a ti mismo y al mundo que existes, ¿no? Pues hacíamos piezas, ¿no? Para mandar. Recuerdo el primer corto que hicimos los colegas, se llamaba Wicked Game, porque me gustaba mucho la canción de Chris Isaak. Ajá. Entonces hicimos un corto, una pieza que era, vamos, una cosa muy mal masticada, ¿no? De las películas que nos gustaban por aquel entonces, ¿no? Pues sí, nos encantaba que en Reservoir Dogs la cámara siguiera al señor de amarillo, al señor amarillo. Durante, no me puedo creer que haya cometido este error, ¿no? Por favor. ¿No? Sí. El señor de amarillo de Reservoir Dogs, ¿no? Y además quiero repetirlo toda la charla como luego estaba el señor de Rosa, el como señor de Rosa, ¿no? Sí, bueno. El señor de Rosa, la chica de ayer. Entonces seguía la cámara. Entonces la cámara seguía cuando el señor amarillo va y vuelve al coche para coger un maletero, para coger la gasolina con la que va a torturar al policía. Pues cuando la vi en su momento en una sala de cine solo en Vitoria, que es la ciudad a la que yo accedía de vez en cuando porque allí tenía familia, pues esas cosas se me quedaban. Yo, qué guay que le sigue por detrás y que no corta y que sigue. Pues se hacía un corto y había un plano en el que la cámara seguía un personaje, y entonces era insoportable. No tenía ningún propósito, no tenía ningún tipo de asidero aquello, pero bueno, era la necesidad de repetición. Claro. Y el primer corto se llama Wicked Game, que es una vergüenza absoluta. Y el segundo que hice con los mismos colegas, de ese sí que tengo un recuerdo como más dorado, más valioso. Vale. Porque ese corto era una reconstrucción de la tragedia de los Andes. ¿Cómo la tragedia de los Andes? ¿Tú has visto la película Viven? Sí. Pues eso, es la tragedia de los Andes. Okay. Pero yo lo que quería era no repetir la experiencia de ver la película, sino el documental que se incluía
en el otro VHS que se vendía en un pack. Vale, la película Viven se distribuyó de una manera muy insólita en España en VHS, porque vendían una caja, un cofre, en el que el segundo VHS eran los extras. Esto es muy inusual. Y era un taco, era un ladrillo. Y recuerdo que viendo el documental, de repente empezaron a brotar chistes. Recuerdo que lo estaba viendo con Alejandro y con David Valdeón, Eduardo Fernández, Samuel Valdeón, bueno, éramos los mismos. Y veíamos el documental y de repente era como, ¿te imaginas que lo que los personajes dicen a cámara... Perdón, los personajes no es un documental, lo que los supervivientes. Los supervivientes reales dicen a cámara y los testigos de la desgracia no se correspondiera con lo que después muestran los flashbacks, ¿no? Que ellos digan una cosa y que después veas que es otra. ¿Te imaginas que están contando las penalidades que vivieron, pero luego cuando se reconstruyen los hechos, ¿no? Como en un docudrama, lo que vemos es algo completamente distinto? Es muy buen planteamiento. No, y aparte, bueno, recuerdo que en esa época habíamos visto ya los Caballeros de la Tabla Cuadrada de los Monty Python, con esas continuas discontinuidades, ¿no? Ese chiste en el que los caballeros dicen Camelot, vamos a Camelot. Entonces hay un montaje musical, ¿no? Sí, que certifica, que da por sentado que han ido a Camelot y que ya están celebrando. Pero luego cuando volvemos al tiempo presente, descubrimos que aquello no ha sucedido nunca. Y claro, eso nos volvió. ¿Qué más dicen? No, es un sitio ridículo. Y no. Sí, es un sitio ridículo. Es un sitio ridículo. No, como si el flashback, o sea, como si no el flashback, como si lo que hubiésemos visto hasta ahora no era ni siquiera, no fuese más que una lucubración. Ese tipo de cortocircuitos narrativos que no se habían visto nunca antes en ningún otro discurso audiovisual hasta la época, o no que nos hubiera llegado, por supuesto, pues claro, te devoran. Y recuerdo que lo que hicimos en ese corto fue intercalar testimonios en blanco y negro a cámara con, pues eso, un día que nos fuimos a la nieve, a la zona de Alto Campo, y estuvimos todo un día haciendo el idiota. ¿Te acuerdas alguna de estos paralelismos? Hay uno en el que por lo general era o sea, recuerdo una muy buena, y es que teníamos grabados por razones X fuegos artificiales, y había una escena en la que los personajes, ¿no? Pues se contaban cuentos alrededor de una hoguera de noche y después se volvían a meter en las tiendas de campaña, ¿no? Entonces, claro, montamos fuegos artificiales ahí, ¿no? Porque claro, ¿no? Se van a la cama y fuegos artificiales, ¿no? De repente las implicaciones de lo que estás contando se disparan en todas las direcciones. Y recuerdo, claro, como éramos... Una cosa que se te olvida cuando haces cortos con tus amigos en el Insti. De alguna manera crees que luego en pantalla estáis interpretando a adultos, ¿no? O a jóvenes. Crees que somos jóvenes delante de la cámara y somos niños. Pero luego cuando lo vuelves a ver dices, pero se están haciendo los adultos, es que... recuerdo que todos los que salíamos delante de la cámara en blanco y negro salíamos fumando. Pero claro, yo nunca he fumado, nunca he sido capaz de fumar como tal, nunca he tragado el humo. Entonces se me ve haciendo como... es muy ridículo. Y como todo lo que llevamos ese día en la nieve, eran todo como... Además era Navidad y llevábamos todo polvorones, turrón y tal. O sea, todo lo que ves que están comiendo los supervivientes de los Andes es, pues eso, dulces navideños. Y había un momento en el que el personaje que yo interpretaba, ¿no? Decía a cámara, como muy serio, todo muy serio, diciendo, bueno, decía, yo sé que las circunstancias eran muy duras, que era una situación desesperada, y por lo tanto yo les perdono, les tengo que perdonar. Pero bueno, el caso es que me comieron, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Me comieron. Claro, mi personaje muere porque... O sea, yo moría... Como yo tenía la cámara casi todo el tiempo en mano, mi personaje moría muy pronto y mi muerte estaba evidentemente abocada a que ellos me comieran, ¿no? O sea, claro, ese chiste era la única llamada al chiste inevitable del canibalismo. Entonces era que la forma en la que yo contaba que había pasado esto era como con un testimonio a cámara. Entonces yo decía, me comieron.
Entonces cortaba, veías cómo todos se tiraban encima de un muñeco que habíamos puesto ahí y me devoraban, pero no me devoraban con tensión o con timidez, sino que se lanzaban contra mí como si fueran... Claro. ¿No? Pero un poco como se veía un plano del muñeco. Ajá. Y como si alguien hubiese dicho acción, todos se tiraban contra mí, ¿no? Ajá. Con música de los Ramones de fondo. Joder, tío. Tiene todo esto, yo lo quiero ver. Con música de los Ramones, nunca lo verás. No me imagino. Entonces se tiraban encima de mí y tal. Y claro, yo no volví a salir el resto del capítulo, porque yo ya estaba muerto y devorado, pero había sido capaz de contarlo en el testimonio, en cámara. Entonces, ese tipo de cosas. Y de eso tengo un recuerdo dulce, ¿no? Porque el corto anterior tenía esta vanidad rara de imitar planos de películas que te han gustado mucho. Mientras que este otro era la necesidad de aprehender un tipo de humor. Una cosa como más honesta, más limpia, ¿no? No tanto repetir una cosa, sino como expresarte tal y como se expresan otros, ¿no? Es como cuando alguien inevitablemente, todos lo hemos hecho, imitamos a Noguera, en la forma de cuando lo ves mucho, claro, hay un momento en que ya él condiciona tu forma de pensar y tu forma de hacer gracia y tu forma hasta de entonar. Sí. Pues eso me parece más legítimo que no decir, bueno, como esta película que es magistral tenía este tipo de plano, pues voy a repetir uno igual. Pero no es un poco que todos los cineastas en sus inicios copian un poco algo de alguien hasta que van encontrando su forma y cómo hacerlo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces uno cae en la sensación de que consiguiendo repetir ya has conseguido algo. Repetir no debe ser algo más que... Tiene que ser el topping del batido, ¿no? No puedes formar parte del grueso del asunto. O sea, si te gusta mucho tal director porque innovó en estos términos, lo que tienes que aprender de él es que él innovó respecto a lo que él había visto. No puedes acercarte a él a base de repetir lo que él hizo, que era una respuesta a otro tiempo. Entonces yo creo que eso es muy peligroso. Es muy peligroso tener la sensación del deber cumplido cuando estás repitiendo lo que ha hecho un director de igual hace 20 años, o hace un año, o hace 6 meses. Eso es siempre peligroso. Y una pregunta, de estos cursos en vídeo, ¿el primero que pasaste a hacer como grabado con cámara en cine fue 735? Con cine, o sea, en formato celuloide, sí, fue 735. En aquella época había un clasismo que ahora felizmente ha desaparecido, y es que cuando tú hacías cortos en formato vídeo, ¿no? Ya fuese Betacam o algo más doméstico, podías participar en los festivales de vídeo, que era un poco una especie de segunda división. Y los que presentábamos cortos en festivales de vídeo, pues ahora me acuerdo del primer corto que tuvo como eco en festivales y que ganó bastantes premios, para mi sorpresa. Eso fue la primera vez que dije, le hago gracia a alguien, ¿no? Que era un corto que hice con José Javier Reguilón, que se llamaba Snuff Movie, que era una Snuff Movie falsa, ¿no? Era el año de Tesis de Amenábar y era, pues eso, habíamos visto Tesis y queríamos cachondearnos de la idea de la Snuff Movie, ¿no? Y era un plano secuencia y Javi y yo éramos dos tíos que habían secuestrado a una chica para hacer lo que sucede en las Snuff Movies, pero resulta que se descubre en directo delante de la cámara que somos unos cagados, que no somos capaces de hacer daño a alguno, ¿no? Y luego hice ese corto y tal, y por muy bien que te fuera en estos festivales, en estos circuitos, en este circuito, mirabas desde abajo a los que sí ya habían hecho un corto en celuloide. Hacer un corto en celuloide era hacer un corto, en serio. Los demás estábamos un poco ahí como asomados a la ventanilla. Y sí, el primer corto que hago en celuloide es 7:35 de la mañana. ¿Hay algo de ti en esta persona? ¿En este personaje que secuestra este bar, que hace todo esto? Es una prolongación de cosas que te atemorizan, de cosas que te asustaría ser, ¿no? Yo soy un tímido terminal, o sea, soy una persona especialmente tímida. Y a veces la timidez te lleva a procesos mentales que pueden ser muy sanos a veces y a veces pueden ser muy poco sanos, ¿no? Y a veces esa incapacidad para comunicarte o para presentarte, ¿no? Para venderte o, dicho de otra manera, para ligar, pues a veces te lleva a pensamientos muy, muy turbios como cosas que de un tiempo a esta parte estamos familiarizados a oír en los medios, ¿no? Y para mí ese corto era como un corto de terror envuelto en una comedia musical
que es una idea que me encanta, lo de que un género encierre otro. Y en ese caso era eso. O sea, si yo me sintiera identificado con ese personaje, yo sería un personaje de mi propia película de terror. O sea, sería terrible. O sea, no hay posible redención para ese tío. Recuerdo que cuando estaba ya el guión hecho antes de rodarlo, recuerdo que algún colega me sugería hacer un final guay, un final bonito. ¿Tú te imaginas que al final ella dice algo, ¿sabes? Ella responde de alguna manera y es una tentación. Hoy en día sería impensable hacer un corto con un final así, pero en el año 2003, ¿no? Cuando estaba el guión escrito, pues quizá las ideas que rondaban o que flotaban, las ideas colectivas que flotaban eran otras, y hacer una historia romántica con un final así, pues podía tener su poética, ¿no? O su, no sé, o algo del tipo de encandilamiento que tienen las comedias románticas, ¿no? Que al final, por muchas burradas que hayas hecho por el camino, al final ella te perdona o ella... Y yo tenía claro que no podía ser así. O sea, no podía tener un final conciliador y tampoco hubiese caído en la trampa de hacer un final abiertamente dramático o siniestro. Eso me da un poco de asco. Acabar un discurso con la súplica de que te lo tomes en serio, ¿no? Como si, imagínate que de repente, ¿no? El tío sale al exterior del bar, ¿no? Oímos la explosión, hay sangre en el suelo, ¿no? De repente la música se pone dramática y de repente nos damos cuenta de que aquí ha pasado algo, ¿no? O descubrimos que antes de entrar en ese bar se ha cargado a 4 por la calle, ¿no? Y hay un baño de sangre. Haber caído en eso hubiese sido un error también. Yo no me gusta el momento en el que una película, un corto, lo que sea, lejos de su formulación inicial, te está pidiendo por favor que te tomes en serio lo que estás viendo. ¿Has visto la secuencia eliminada al final de Clerks de Kevin Smith? ¿Cuál eliminada? Esto es increíble. ¿Cuál? Hay una secuencia al final de Clerks en la que el protagonista, Dante... Sí, el del videoclub. Sí. Bueno, que tiene la tienda, es videoclub. No, mentira, Dante es el que tiene la tienda y el otro Randy es el que tiene el videoclub. Randy es el del videoclub. Randy es el protagonista. El de la gorra, o sea, no. El de la gorra no. Dante, Dante es el... Mira, vamos a resolverlo ahí. Vale. El de la perilla. Dante. Vale, ya está. Dante, sí. Era Dante, sí, vale. Sí. Dante se queda por la noche en la tienda y viene un atracador, le pega un tiro y le mata. Entonces los créditos finales van sobre la imagen fija de su cadáver en el suelo. Hostia, menos mal que sacaron eso. Porque... pero es fascinante pensar qué proceso le llevó a pensar en un momento dado que esa película podía acabar ahí. Y es... ahí Kevin Smith hubiese caído en la trampa de suplicar abiertamente que esta comedia simpática te parezca algo serio, que esté diciendo algo. Cuando... Clerks, que es una película que perfectamente puede ser tomada en serio de muchas maneras y que perfectamente puede tener un discurso que aceptar y que integrar en el macro discurso de una época, ¿no? Por decirlo así de una manera ampulosa. Clerks hubiese funcionado perfectamente. De hecho, funciona perfectamente. No sé por qué hablo en condicional. Es una película que es es una película que es como un checkpoint de los 90, claramente. Pero en un momento dado la inseguridad amateur de Kevin Smith le llevó a pensar que tenía que acabar en serio la película, para que todos nos tomásemos la película en serio. Y de hecho es un final que está filmado. Claro, pero simplemente luego no lo usaron. Un final que cortó después de algún pase. Claro, creo que alguien sabio le dijo, no, esto es absurdo. Después de haberse endeudado la puta vida para hacer una película que no sabía que lo que iba a pasar. Exactamente, sí. O sea que podría haber sido muy a la mierda. Entre tomarse las cosas con excesiva frivolidad y suplicar que te tomen en serio, hay un término medio que creo que es el objetivo a cumplir. Y cuando tú hiciste, por ejemplo, este corto, ¿tenías el presupuesto en la cabeza cuando estabas escribiendo el guión? Por supuesto. De hecho, ya tenía en mente una posible subvención del gobierno vasco, por aquel entonces, eran unos 12.000 euros. Y estaba este corto estaba más o menos meditado, pero de repente salió esto a concurso. En aquella época recuerdo que
yo no estaba en absoluto seguro de ser director de cine. Yo había hecho muchas cosas en formato vídeo. Había sido actor en publicidad, en anuncios de hamburguesas y de ópticas y alguna cosa más hice. Yo no tenía identidad de director de cine. De hecho, creo que en el grupo de amigos había directores claramente vocacionales y luego estaba yo, que era el tío que escribía cosas, el tío que hacía papeles en cosas que hacían los colegas y el tío que a veces hacía piezas escritas por él en las que él salía. O sea, yo cuando salgo en cortos como Snap Movie o una lección de cine, realmente yo no estaba convencido de que estuviese dando un paso adelante en mi formación como director, sino que me estaba expresando sin tener muy claro si yo en realidad era un actor barra comediante barra proto-youtuber, ¿no? O pre-youtuber, ¿no? Es que yo hubiese sido youtuber en esa época. O sea, viendo lo que yo hacía, que eran piezas en las que yo hablaba a cámara o piezas en las que yo me expresaba delante de la cámara, de alguna manera, en aquella época yo no sabía quién era, en ese sentido. Y de hecho, muchas veces me preguntaban y yo decía que era guionista. Pero llegó una época en la que las cosas que yo escribía tampoco conseguían germinar y los colegas alrededor, cuando conseguían hacer un largo, hacían un largo con un guión que escribían ellos o escribía otro, ¿sabes? Que tampoco veías que tu identidad hubiese cuajado de alguna manera. Y yo tuve bastante inseguridad en mi capacidad para ser director. De hecho, la mayoría de los cortos que tengo anteriores a 735, la gran mayoría, no tienen planificación visual, digamos, ortodoxa. No hay plano contra plano, plano de conjunto, no hay movimientos de cámara, son como planos fijos, ¿no? O intento jugar al plano secuencia infinito. Es mi forma también como de decir, no soy director, yo pongo la cámara. Y de hecho en 735, que es la primera planificación creo que exitosa de todas las que he hecho, de todas las que había hecho hasta el momento, con exitosa quiero decir que el lenguaje funciona, no hay. En realidad es un plano contra plano, no hay más. No. La cámara que está frente a ella contra la cámara que está detrás de ella y que en vez de acercarse a través de las máquinas o ni siquiera cambiando el eje de cámara, o sea, no cambio ni la posición del trípode. Todas las tomas que hay aquí, desde aquí, hacia el bar, son cambios de lente. Con lo cual realmente la razón por la que pude rodar ese corto en 2 jornadas y media es porque todo lo que pasa aquí no admite ni cambio de trípode. Cambiamos la lente, imitando el punto de vista de ella, ¿no? Cuando algo pasa aquí es un gran angular y cuando algo pasa al fondo, pues hacemos tele. Hostia, ahora que lo dices, bueno, tengo que reverlo para verlo, pero joder. Mira, mírate un videoclip de Nick Cave and the Bad Seeds. ¿Cuál? Que se llama Straight to You. ¿Cuál es este? Dirigido por Anton Corbijn, que es un escenario en el que pasan cosas. Un telón sube y baja y vemos a Nick Cave cantando, el telón cae, vuelve a subir, hay un mago, vuelve a subir, vuelve a bajar. Pero... Todo ese videoclip está hecho con cambio de lentes. O sea, lo más... De hecho, una cosa que me como que se hizo de forma muy consciente es que supuestamente el momento más emocional dentro del discurso de este personaje que entra en el bar lo hice al fondo de todo, que es cuando tienes que acercar la lente lo máximo posible, ¿no? Y entonces ya como que la imagen se aplasta, es una forma muy fea de decirlo, pero bueno, es que tampoco quiero entrar en tecnicismos de lo que pasa cuando ruedas en teleobjetivo. De repente lo más lejano es lo que requiere más tele. Y ese es el único momento en el que la vemos a ella en tele desde allí. Es una cosa finita, pequeña, pero que bueno, creo que fuimos afortunados ahí. Esta planificación fue un intento por
convertir en decisión, que esto es una cosa que he hecho toda mi vida, convertir en decisión la limitación. O sea, dices, bueno, claro, asumirla, solo puedo rodar esta cantidad de horas porque teníamos que rodar después de que la cafetería cerrase y se limpiase, y teníamos que abrir, o sea, tenemos que parar el rodaje antes de que empezasen otra vez a colocar sillas al día siguiente. Creo que estoy empezando a necesitar otro café. Vale. Laura, podemos poner, por favor, por favor. Sí, y yo sí. también una cervecita. No, y un agua con gas. Pues mira. Un agua con gas Café, que se me agua está con gas. sacando. Vas Sí, a poder perfecto. con todo. Es la cosa menos glamurosa que puedo Está pedir. saliendo igual, pero hace como que no quiere entrar en plano. Perdona. Disculpa, me da... Perdona, de verdad. No podemos cortar y lo cojo yo y volvemos y hacemos un... Ella Se me hace- lo ha hecho con café solo también, te pregunto. Sí, gracias. Exacto, sí. De la cerveza, sí. ¿No? Se hace la estrella y pide un café solo y un agua con gas. Sí, bueno, hasta aquí. Pudimos rodar el corto en ese margen de tiempo tan estrecho que iba desde que un bar se recogía hasta que volvían a entrar a colocar las sillas, porque decidimos rodarlo así, o sea, con esa economía de recursos. En realidad, hasta que no hago el corto posterior, que es choque, hasta que no hago choque no muevo la cámara en ninguna dirección, o sea que voy poquito a poquito. Con choque es una cosa que yo veo como dos cosas que se repiten en las cosas que haces. El concepto del amor o de las relaciones siempre está siempre está vigente en todas ellas. Bueno, la que a lo mejor puede estar un poco más fuera es la de Boyer, de Elijah Wood en Open Windows, ¿no? Pero por el resto siempre hay o un choque de personalidades o un amor o un desamor, una cosa así. Y la otra, veo mucho la imagen del cretino. Ya, sí. Como en Choque está, en Domingo está, y luego en más adelante de las películas siempre aparece como una especie de cretino, ¿no? De alguien que es un poco... Sí, de repente, claro, ahí me pasó con el estreno de Colosal, ¿no? Que de repente pues, hubo un artículo en el que hablaban de mis primeros cortos, ¿no? En relación a ese tema, que es la masculinidad tóxica. Y claro, es un término que no existía en la diáspora, ¿no? No existía en nuestro lenguaje ni en nuestro pensamiento, por extensión, claro. Y nunca he sido consciente de estar afincado a un tema tan concreto o un tema tan cercano a ese concepto como es la masculinidad tóxica, pero siempre está ahí. Hay algo que por ejemplo, me divierte mucho cuando veo películas, ¿no? Y siempre para bien, por ejemplo, cuando veo una película como Beowulf, la película de Robert Zemeckis y Neil Gaiman, o una que descubrí también por esa época, que es la de Yo vigilo el camino, de John Frankenheimer, con Gregory Peck. Es una película increíble, de esas que no sabes por qué no están en el top 10 de IMDb, cosas de esas, ¿no? Que es de un sheriff en un pueblucho de mala muerte en plena depresión norteamericana, y es que de repente se enamora de una niña, prácticamente. Una niña que además trabaja para su familia de contrabandistas que él se supone que tiene que detener. Y de repente el deseo que brota de forma totalmente desproporcionada e imprudente hacia esta menor le lleva a empezar a perdonar a las tropelías de su familia, y entonces a partir de ahí empieza la espiral descendente y es terrible, ¿no? y el desenlace es terrible, y es Gregory Peck haciendo de sheriff, con lo cual pues la idea del cowboy flota en el ambiente, pero en vez de... Muchas gracias. Ay, qué bien. Estamos aquí, bueno, ya está, aburguesadísimos. Ay, vale. Muy bien. Bueno, gracias. Hay una cadena humana trayendo cosas hasta aquí. La idea del cowboy intachable flota en el ambiente y bueno, pues en otro caso pues está Beowulf, ¿no? Que es una figura mitológica, ¿no? Uno de estos semidioses. ¿Pero qué te atrae de este tipo de personajes? Me atrae mucho la idea de coger un personaje que aparentemente abandera la masculinidad y empezar a clavarle puñaladas por todas partes, ¿no? Empezar a apuñalarle con saña. No sé qué me atrae a estas cuestiones. Por un lado, es algo que disfruto mucho en pantalla.
y por otro lado es algo que me colma a la hora de escribir, pero no sé si tengo herramientas, no sé si nadie tiene herramientas para explicar por qué escribe lo que escribe ni por qué rueda lo que rueda. Son cosas que te vienen y ya está. Es como, Sí. esto lo pensaba cuando muchas veces te hablan en una entrevista o alguien te pregunta sobre tu proceso creativo, ya Sí. sea que seas cineasta o músico, cómico, lo que sea. Hay una gran parte de la gente que lo contesta es que la verdad que no lo sé, no sé muy bien de dónde vienen, o me puedo hacer una idea, o te puedo decir mis referentes, pero de dónde viene una idea concreta es muy complicado localizarla, ¿no? En el momento en que tú puedes describir con precisión el tema, la base de tu obra, y el momento en el que en la sinopsis, esto es una inseguridad que se da mucho en festivales de cortos, ¿no? La sinopsis, alegoría de cómo en esta sociedad, una vez que que tienes plena conciencia de lo que haces, le estás despojando la poca poesía que podía tener lo que estás haciendo, ¿no? O el poco aliento poético. Lo cual no quiere decir que después no exista una interpretación cristalina y válida de todo lo que estás haciendo. Pero si la tienes tú y tiene más de conocimiento o de estrategia en un mapa más que de un enamoramiento, ¿vale? Un enamoramiento por lo que estás haciendo, es mal asunto. Inevitablemente cuando hay tres tipos de personajes en un guión que tú escribes, y uno de ellos es la persona que quieres ser, la persona que eres y la persona que no quieres ser. Inevitablemente cuando escribes cretinos, te gusta pensar que esa es la persona que no quieres ser, pero inevitablemente se mezclará quién eres y en algún momento hasta quién querrías ser, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, ahora que está en la picota Woody Allen, creo que está bien no olvidar que en sus películas hay una carga de autodesprecio total, ¿no? Hay veces en que cuando se habla de sus películas el discurso acaba con la exhibición de la vanidad de un señor mayor que se enamora y hasta se enrolla con chicas jóvenes. Eso está ahí y eso está abierto a la discusión y es sistemático en sus películas, ¿no? Con lo cual es algo que, bueno, que le puede definir en un montón de sentidos que igual a día de hoy no nos gustan, pero también es cierto que esos retratos siempre van acompañados de un autodesprecio bastante grande. Un autodesprecio proyectado a los personajes que él... Digo autodesprecio porque una vez que es él quien sale y una vez que sabes que en su biografía hay tantos elementos en sus películas, pues dices, pues vale, pues sí, pues... Y otro director que también es un maestro del autodesprecio es Lars von Trier, ¿no? Hay la última película suya, la de La casa de Jack, constantemente te está dando a entender que él es Jack, el propio Lars von Trier, y la película acaba con su ejecución sumaria, ¿no? Acaba en el garrote vil y con una canción de créditos finales que dice vete de aquí, Jack, y no vuelvas jamás, ¿no? Pilla la carretera, lárgate, hit the road, Jack, pilla la carretera y que no vuelva a verte la cara. Y en su película anterior, Nymphomaniac, estoy muy denso, tío, no me acuerdo en Nymphomaniac, en todo momento el hombre que está escuchando el relato, Stellan Skarsgård, que está contando la historia de las ninfulas. El confidente de la protagonista, él está siendo el intelectual compasivo, ¿no? Y en muchos momentos Lars von Trier te está indicando que Lars von Trier es él. Hasta el punto que hay un plano, hay un momento en el que el propio Lars von Trier se ve reflejado en pantalla. Si ves la película, creo que es en la segunda mitad, de una manera muy poco casual, en un momento muy poco casual, Lars von Trier sale reflejado en el espejo como si fuera un fallo de rodaje, un fallo de un gazapo, y no es un gazapo, es intencional. Entonces Lars von Trier te está dando a entender que él es el poeta, el culto, el hombre que sabe escucharte y que será tu aliado, ¿no? Y sin embargo, pues al final de la película sucede lo que sucede. Bueno, no hagamos aquí spoilers. Y en todas las películas de Lars von Trier, el personaje intelectual acaba siendo el más despreciable. Creo que en casi todas, ¿no?
Y Lars von Trier, que es alguien que tiene, pues eso, modos, maneras y silueta de intelectual, pues inevitablemente se proyecta ahí. Entonces, bueno, algo de eso hay. Y tú cuando estás dentro del cine, tanto porque tienes todo el conocimiento, lo haces, ¿piensas que a veces te limita el disfrute del cine? ¿O al revés? ¿O te lo potencia? No, lo potencia, ¿Sí? claramente, sí. Sí, o sea, no hay nada más apasionante que nadar dentro de una película. Es el placer definitivo que asocio al cine. Es un placer muy superior al de ver la película el día del estreno. O sea, el placer del día del estreno puede ser cegador, pero también puede ser muy, muy vaporoso, ¿no? Puede irse de repente, ¿no? Hay muchas películas, hay muchos cine espectáculo que ves ahora que estás vibrando en la butaca y antes de que llegues a casa ya se te ha olvidado de que iba la película. Y hay mucho cine glorificado en festivales que se esfuma de tu recuerdo. O sea, hay películas que tienen como un impacto muy grande en el momento en que las ves y se evaporan. Pero luego hay películas que revisadas y vistas y revistas, de repente te están... Uy, perdón el gas del agua. No, pues yo voy así todo el rato. O sea. Te están alimentando muy bien y de forma muy placentera y de forma muy productiva, ¿no? Porque creo que es de esas zambullidas en el lenguaje de donde se saca algo de provecho. El otro día nos dijo Bryce F., que lo estuvimos entrevistando, que es... ¿Dime? Fantástico, Bryce F. Ah, vale. Sí. Que él decía que un rodaje es como es el director. Que si el director está nervioso, todo el mundo está nervioso. Si el director grita, todo el mundo grita. ¿Tú lo ves un poco así? Estoy de acuerdo y ahí me pongo un poco moralista. Yo creo que en el 100% de los casos un mal rodaje se debe a un mal director. Y con un mal rodaje no quiero mencionar las penurias que pueda sufrir el rodaje, ¿no? Porque incluso las penurias, los elementos externos, pueden alimentar la cohesión del grupo y elevar el nivel de épica, ¿no? Y una vez acabas la película y dices, qué guay que nos fue tan mal, ¿no? Qué bien que sufrimos tanto, ¿no? Hablo de que el rodaje padezca, no sé, pues ciertos laberintos a esquivar, ¿no? O que se cree un mal ambiente o que de repente todo sea muy volátil y que se pierda fácilmente la paciencia. Creo que si un rodaje sale mal es porque el director no está controlando su carácter. De hecho, y aquí soy muy tajante, o sea, en un rodaje tienes que ser la persona más amable de la sala. Eso tiene que ser así. Y si pierdes la paciencia, piérdela en el baño con la puerta cerrada, grita y cuando salgas que parezca que has cagado mejor que nunca, un perfect, ¿no? De esos que se dicen ahora. Que cuando salgas del baño parezca que, no sé, incluso que te has hecho una paja. O sea, que vuelvas con razón, o sea, con la sonrisa renovada. No puedes ser un foco de negatividad, porque si eres director y eres un foco de negatividad, pues eso, ahí salen litros. Y tienes que dejar el clasismo de lado, de forma absoluta. No puedes tratar a ningún miembro del rodaje ni un punto peor de lo que tratarías a alguien que esté por encima de ti en el organigrama. O sea, si alguien se hace una visita a un financiero y quiere ver cómo va todo y charla contigo y te hace preguntas y se sienta a tu lado, la amabilidad que tienes con él tiene que ser la misma que tienes con el resto del equipo. Esa norma es sagrada. Y si las cosas van mal, que sean por otros motivos. Pero no por ese, no por ti. No puede ser. ¿Y esto lo has aprendido por prueba y error? ¿O en la primera película que hiciste ya eras como el maestro zen que llega...? No, no el maestro zen. Nunca he tenido mala hostia. Es un problema también. O sea, yo he hecho terapia y yo padezco hipersensibilidad y tengo un miedo al conflicto directo que a veces es muy agradecido, a veces es necesario y a veces es un superpoder, a veces es un problema, porque hay veces hay veces en la vida en las que tienes que saber imponerte y ser firme. Bueno, pues a mí me cuesta mucho. Entonces eso
en un principio, pues me puede ayudar de cara a que en un rodaje en todo momento sea templado, pero eso no quiere decir que yo hubiese tenido un buen carácter desde el comienzo, porque yo recuerdo los ataques de pánico que tenía hasta Cronocrímenes. En todos mis rodajes, por muy pequeños que fueran, yo tenía ese ataque de pánico en un momento dado. Y realmente hacía eso que antes te he dibujado de ir al baño a gritar. Yo me he encerrado en el baño a llorar, desesperado, diciendo para mis adentros, me he equivocado de forma absoluta. Yo tenía que haber sido alfarero y me he metido a cineasta. Y ahora mismo me acabo de dar cuenta del error cuando hay 30 personas ahí fuera esperando que yo decida algo para que esto vaya adelante, ¿no? Se ha desatado un problema, yo no sé cómo enfrentarme a él, y en vez de pedir 5 minutos, que es lo que puedo hacer ahora perfectamente, en vez de pedir con calma 5 minutos para que le dé 4 vueltas ahí sentado al fondo en el sillón y meditar qué podemos hacer, o pedirle ayuda a alguien que posiblemente sepa mejor que yo lo que hay que hacer, pues en vez de hacer eso yo me metía en el baño a gritar y salía con esa sonrisa que te he contado antes, ¿no? Pero era una sonrisa falsa, porque ahí por dentro estaba gritando. O sea que he aprendido. Vengo de un sitio malo, como todos los cineastas, venimos de una posición insuficiente y aprendemos todos. Pues la mía era esa, la sensación de inseguridad y quizá una versión hiperbólica de la hipersensibilidad que te decía antes. Una hipersensibilidad, que es ya lo hiper elevado al cubo, que es, ¿qué prefijo es? Supra. Supra o Omega, ¿no? O no sé, no tengo ni idea. Sí, en términos de velocidad, que es lo... Ultra. Ultra, no, hay algo más allá. Hay algo ¿Más más allá? allá. Hay un prefijo... Mega. Hay un aumentativo loco que solamente se utiliza en valores astronómicos, estoy seguro. Algo tengo en mente. Vale, no sé. En los comentarios. Sí, que alguien lo deje ahí. Que en los comentarios alguien lo deje, porque sí. Además era algo muy gracioso. Es que lo tengo en la punta de la lengua. Como... Si te sale en el momento lo... Ya, bueno. No paremos esto para, Sí. para buscar. Yo tengo o sea, me imagino que habrá gente que verá esto, que es gente que, pues, que es cineasta, quiere dedicarse al cine y tal. Tú que has estado en tantos rodajes y has visto diferente gente trabajando desde el inicio y avanzando, ¿cuáles crees que son los fallos más básicos del director novel? El principal es intentar enmascarar la inseguridad a través de conductas que no nos llevan a ningún sitio. ¿Cómo qué? Mira, es una cosa de la que me gusta hablar mucho cuando he dado alguna charla en escuelas de cine o en festivales de cortos, ¿no? Los mitos que se han propagado hasta el día de hoy, los mitos que van de boca en boca a través de los tiempos, historias que se asocian a los grandes directores, las grandes leyendas. Y ahí digo directores con la plena asunción de que hablo de hombres directores. Todas las leyendas que nos llegan de Orson Welles, de Alfred Hitchcock, antes hablaba de Frankenheimer, o sea, todo lo que nos llega es cómo estos tíos usaban la violencia, no física, pero verbal, o la violencia, o cometían algo que podríamos llamar, no sé, maltrato psicológico. A veces estas historias que se cuentan son súper carismáticas y mola contarlas, ¿no? Este director lo primero que hacía al llegar al set era despedir a alguien al azar para que el resto de la gente estuviera sometida, ¿no? O fíjate qué bueno era Kubrick, que maltrataba a sus actores. Estas historias llegan cuando eres muy joven y todas tienden a ir a lo mismo. O sea, nadie te dice cómo a través de una bondad infinita un director como Robert Altman consiguió X, ¿no? Siempre son como a través de la tozudez, de la imposición de uno mismo, y a través de la fuerza, como a través de la imposición de la fuerza, este director consiguió hacer algo que le define como genio. Y estas historias llegan a ti y hay un momento en el que crees que tú, para ser un director legendario, tienes que tener ese carácter. Y yo he estado en rodajes muy tempranos en mi vida en los que yo tenía, pues eso,
labores menores o hacía un papelito, hacía un secundario y tal. Yo he tenido rodajes en los que el director trataba fatal al equipo y tú veías que era una forma de ponerle marco a la inseguridad del momento. Aparte también flota en las escuelas de cine la idea de que un buen director es aquel que consigue imponerse en todos los aspectos del proceso creativo. Un buen director sabe más de fotografía que el fotógrafo, sabe operar la cámara mejor que el operador de cámara, sabe agarrar la pértiga mejor que el de la pértiga, y si no lo hace todo es porque no tiene suficientes manos. Sí. Y eso llega. Entonces dices que falta delegar. Más que delegar, el director es el que menos sabe de todas las disciplinas que conviven en un rodaje. Es el que menos sabe. El que menos sabe de peluquería, el que menos sabe de... Miento. Siempre hay una disciplina a través de la cual llegas al cine, ¿no? Puedes llegar desde la interpretación, puedes llegar desde el guión, algunos llegan desde la dirección de arte, algunos llegan desde el montaje. O sea, nunca llegas a la dirección de guión desde la dirección de guión. Siempre llegas desde alguna esquina. Y luego te abres, ¿no?, hasta la dirección de guión. Y hay un momento en tu vida en el que piensas que la disciplina de la que tú llegas es la más decisiva de todas, ¿no? Claro, porque yo vengo de ahí. El guionista que se mete a director cree que una película lo que necesita es un buen guión. Y a partir de ahí todos son la decoración del pastel, ¿no?, la salsa del filete. El director que llega desde la fotografía cree que la película tiene que tener un acabado formal increíble. Y eso sostendrá todo lo demás. Así con el director de arte, así con el actor incluso, ¿no? Con que la expresión de la dramaturgia sea óptima, todo lo demás ya irá solo. Entonces, un proceso de madurez es darte cuenta de que las demás disciplinas son tan vitales como la tuya, y el que no las conozcas con igual intensidad o con la misma profundidad no quiere decir que sean menos relevantes. Eso es un proceso importante. Y luego, ¿de dónde venía yo? Yo llego aquí desde otra cuestión, desde otro punto. Vemos desde lo que hacían los directores. Y luego hay un momento en el que tienes que asumir que todo el mundo, quizá quitando la disciplina desde la que llegas, todo el mundo a tu alrededor sabe más que tú de su disciplina. Tu función es más bien abstracta, en el sentido de que, así te lo pongo, si hoy se rueda sí o sí, pero camino del set, la furgoneta en la que vas se pega una hostia y vas al hospital y no se puede parar el rodaje, hay una posibilidad muy alta de que el resultado sea bueno. Yo eso lo he pensado alguna vez. He dicho, hostias, el equipo que tuve, por ejemplo, para hacer Colosal era tan increíble que a veces pensaba, si yo no estoy aquí y ellos hacen su parte, a lo mejor la secuencia que rodar hoy igual queda mejor que estando yo, ¿no? Esos pensamientos que te asaltan en mitad de la noche cuando la inseguridad te devora, ¿no? Lo que tú tienes que nadie tiene es una visión de conjunto que permita definir y utilizar ciertos símbolos visuales o ciertas coordenadas formales vinculadas a ciertas coordenadas temáticas. O sea, tu labor última es que tu punto de vista, que es total, que es global, le dé un sentido extra a lo que está haciendo el resto del equipo. Nadie sabe que la razón por la que yo decido, volvemos al ejemplo de antes, en vez de acercar la cámara, quiero acercar la lente, por un motivo que tiene que ver con lo que hacemos 2 secuencias antes y algo que haremos en la última secuencia de la película. Eso nadie tiene el control de eso. Claro. Nadie sabe por qué es mejor cortar el plano de aquí a aquí que mover la cámara en traveling. Nadie sabe por qué es mejor una cosa que la otra, porque en última instancia tú deberías saberlo mejor que nadie. Incluso el operador de cámara, el director de foto puede proponerte una planificación impecable en una secuencia, pero no puede saber qué puede decir la planificación de esta secuencia en relación a la planificación de todas las demás secuencias. Entonces es un perdona, ¿eh? No. Este pensamiento es muy liberador porque a la vez concreta de un modo muy
de un modo muy fácil de divisar por qué eres importante en un rodaje, pero a la vez te concede la humildad de entender que tu función es esa y no otra. Entonces, a partir de aquí, el director de foto tiene una manera perfecta de iluminar esto. Posiblemente tenga 5 maneras perfectas de iluminar esto. Pues de esas 5 maneras perfectas, posiblemente tú sepas explicarle por qué de esas 5 esa es la correcta. Ujú. No vengas con una sexta, no vengas con una Claro. propuesta sexta porque viste en tal película que esto queda bien. O sea, tienes que guiar al resto de la gente, pero desde la asunción de que no eres tú el que agarra la sartén por el mango. Tienes que decirle a otra persona qué hacer con la sartén una vez que ya la ha agarrado por ese mango. Estoy llenando esta conversación de metáforas visuales. Me encanta. Y algunas son más eficaces que otras, perdona. Hay un choque cultural laboral cuando pasas de grabar en España a irte a Hollywood. Hay como realmente algo que digas, hostia, vale, aquí hay una diferencia notable. No, realmente no. O sea, el gran choque que ha sido para mí es que de repente cuando te vence el cansancio o te agotas, lo primero que se quiebra es tu capacidad para comunicarte, tu habla. Entonces, claro, de alguna manera es algo que he descubierto con el tiempo, ¿no? Hay gente que tiene una facilidad con los otros idiomas, con aprender idiomas, no solamente que los aprenda rápido, sino que no hay un desgaste cerebral extra cuando lo están practicando, ¿no? Hay gente que habla en inglés y no se cansa el doble. A mí me pasa eso. Hay veces y me entristece que a estas alturas tengo un inglés mucho mejor del que tenía. Cada año que pasa tengo un inglés mejor que el año anterior, pero no llego a ese punto al que creo que yo debería haber llegado ya hace 10 años, ¿sabes? Como que estoy como diciendo, igual tengo un tumor cerebral o algo, soy idiota, ¿no? Hay veces en las que bueno, reviso emails que me han dado y de repente me topo con unos gazapos lamentables. Pero bueno, puedo rodar una película en inglés y sin que constantemente todo el mundo tenga que simular que me entiende y entendiendo lo que me dicen, todo bien. Pero cuando azota el cansancio o hay que rodar de noche, de repente pues hay una fatiga por alguna parte del lado derecho, creo que es, o el lado izquierdo. ¿Qué es? ¿El lado creativo no sé por o qué el lado racional? No sé por qué pretendo saber en qué hemisferio del El cerebro. izquierdo es el lado sensitivo creativo y el derecho es el lado racional. Entonces, de dirección. Ya, pero el lenguaje. El lenguaje en principio está en el derecho, ¿no? ¿El izquierdo está el lenguaje? En el racional. Nos dice Laura que está en el creativo. ¿En el creativo? Sí, ¿no es ¿Sí? así, no? Sí. El izquierdo está el lenguaje. Es el creativo. Fíjate. En la siniestra. En la siniestra. En la siniestra. Incluso el lenguaje técnico, incluso el lenguaje académico, Sí. se hace desde la siniestra, ¿no? Siempre. Pareciera ser. Vale. Ahí está la trampa. Pero ves que es un problema que tiene que ver con una cuestión profundamente humana. No hay un impedimento, no hay un choque cultural salvaje. No, en absoluto. O sea, la disciplina es la misma. Alguna terminología, toda la terminología cambia. Evidentemente. Por ejemplo, rodando en América descubres que no existe el plano americano. Ellos llaman plano. Claro, ellos no van a llamar plano americano, ¿no? Mientras que ellos al plano corto lo llaman plano español. Es mentira, esto es una broma, ¿no? Pero o sea, Hostia. cambia alguna terminología, pero no hay una, digamos que en el fondo la forma en la que el idioma inglés y el idioma español componen tus pensamientos es muy parecida. Ujú. Sin embargo, te topas con cortocircuitos interesantísimos cuando ruedas en un país como Corea. Y eso es fascinante. Dices, vale, el lenguaje de una persona en Corea, el coreano, el lenguaje coreano, te implanta una forma de pensar diferente a la que te implanta mi propio lenguaje. Cuando, por ejemplo, esto me pasó obviamente en el rodaje de Colosal, cuando estábamos dirigiendo a los extras corriendo de un lado para otro. Esto es una anécdota que me encanta. Yo quería rodar un plano ramplón de gente corriendo de izquierda a derecha. Y ya. Y ya. Vale. Entonces, yo le decía a mi traductor que le explicara al
al ayudante de dirección coreano, ¿no? El que manejaba los extras, le explicaba, yo le explicaba al traductor lo que quería, que era gente corriendo de aquí para allá. Y a su vez veo que ellos hablan entre ellos y el traductor vuelve y me dice, una pregunta. En el momento en que demos acción, ¿cuántos actores en cámara quieres que empiecen a correr hacia la derecha y cuántos quieres que entren desde la izquierda? O sea, ¿cuántos actores hay ya en cámara y que echan a correr desde, ¿no? desde la media res hasta el extremo derecho, hasta la margen derecha del plano? ¿Y cuántos quieres que entren por el margen izquierdo? Y en mi cerebro, ¿no? Estaban los personajes de Inside Out, que tengo aquí, estaban discutiendo entre ellos. Y para mí era una pregunta con toda la lógica del mundo, pero yo no sabía cómo afrontar la respuesta. Porque yo no, como que, digamos que los dos nos acercábamos al mismo resultado, pero por caminos distintos o a través de senderos distintos. Y he dicho, no, aquí no hay ninguna confusión. Pero yo esta pregunta que me han hecho, yo no soy capaz de responderla. ¿Cómo que cuántos? Yo quiero ver gente corriendo en cámara, ¿no? Porque pero en cuanto cuántos claro, era cuántas muy raro. decenas de personas se están moviendo. Claro, era no sé, yo pensando, ¿no? Vamos a lo bruto, que estén todos fuera de plano y que echen a correr. Pero sí que tiene sentido que haya gente ya en plano para que, o en profundidad de campo para que la toma valga desde el primer momento. Sí, evidente. Pero ¿cuál es la proporción de actores que tienen que...? Es matemáticas espaciales. Es enfrentarte a la geometría del plano desde un quizá en la desembocadura del río es la misma, pero son manantiales en montañas distintas, ¿no? Es como... Sí. Y eso fue muy bonito. ¿Y que, al final qué hiciste ahí? No recuerdo exactamente cómo... Mi anécdota acaba ahí. O sea, que lo que vale. en el recuerdo tengo muy mala memoria, pero vamos, en mi recuerdo está esta disyuntiva falsa, Sí, ¿no? momento de decir, a ver... luego al final, pues no sé qué, no sé si dije 70, 30, 30, 70, no sé, algo así, algo diría, pero no voy a apropiarme de la solución. Y pues, igual le dije lo que a él le parezca bien, ¿no? Pero lo bonito para mí era darme cuenta de cómo el mecanismo era distinto. Estaba hablando con Peña que te conoce personalmente y una de las cosas que se resalta es en plan de el tío ha grabado aquí en España, luego se ha ido a Estados Unidos, vuelve y es un tío normal. ¿Sabes? No se le ha subido a la cabeza, es un pavo súper cercano, como si tuviera que ser de otra forma. Ya, no, es muy bonito, ¿eh? O sea, que es algo que me enorgullece y que lo agradezco. Tampoco sé... Es curioso que si se te suba a la cabeza tampoco lo sabes, ¿no? Nunca... O sea, creo que la gente a la que objetivamente se le suba a la cabeza nunca... No se dan cuenta. No, para ellos, ¿no? Ellos están siendo consecuentes con su posición con su éxito, en el organigrama, ¿no? Oye, yo... No sé. Tampoco tiene mérito no hacer algo que podemos coincidir en que no está bien, ¿no? Sabes, que tampoco tiene mérito... ¿Cómo te diría? Es que no... Tampoco he tomado la decisión de que no se me suba a la cabeza. O sea, no ha habido un momento en mi vida en el que he dicho... algo dentro de mí me está moviendo a mirar a estos viejos amigos del instituto por encima del hombro. Ajá. Pero no quiero. ¿No? Voy a bloquear. Voy a bloquear, ¿no? Pero al revés no pasa como que ves Peña que es muy conocida, has jugado con el Elijah Wood, con Anne Hathaway. ¿No hay una intimidación al principio o un poco de doy el valor a esta persona más allá de lo que tiene? En estos casos que has mencionado, si hay posibilidad de intimidación, ellos ya se encargan desde el primer momento de que no la haya. Vale. Sí, Anne Hathaway y Elijah Wood ya son... gente que domina una serie de disciplinas relacionadas con la forma en la que convives con el resto del mundo a una escala que los demás ni entendemos. O sea, saben perfectamente cómo ser amables con 100 personas en una habitación en la que solo hay 50, ¿te imaginas? ¿No? Que de repente qué paradoja se crea aquí. Ya estoy imitando a Noguera, ¿ya lo ves? Es inevitable, no se puede. Sí, en esos casos sí. Y luego también sucede que cuando
vives de cerca cómo alguien pasa de estar aquí a estar aquí y de repente percibes cambios en su comportamiento y de repente percibes huellas de un clasismo, de un elitismo que antes no estaba ahí, también es muy posible que también esté en tu mirada eso. Que de repente la forma en la que juzgas o la forma en la que lees el comportamiento de una persona de repente ha cambiado. Porque tú estás dándole ya ese valor que... Es posible eso también, eso pasa mucho. O sea, hay una cosa que sucede bastante, ¿no? Yo qué sé, de repente en las redes, de repente pillas una conversación sobre ti, ¿no? Y hay veces en que alguien dice, ¿no?, de ti que te ha conocido y que le pareciste un gilipollas y realmente le pareciste un gilipollas por un gesto, un acto microscópico, ¿no? Tipo, no, pues al final no sé, el tío le conocí en un ascensor en un festival de Sitges en el 99 y le vi en el 2019 y el tío no me saludó, ¿no? Una cosa, ¿no? O yo qué sé, el tío le pedí fuego y el tío hizo como que no tenía, ¿no? Por un gesto microscópico puede ser un gilipollas para alguien. Y de igual manera hay gente que te considera una persona bellísima por un gesto también microscópico que no tiene ningún valor, ¿no? Joder, pues el tío le pregunté cómo se llegaba a no sé dónde y el tío me lo indicó, muy majo, súper guay, de verdad, y no has hecho más que decirle a alguien cómo se va a un sitio, ¿no? No, y el tío aguantó la puerta para que yo entrara y luego salió una amabilidad, es que no llega amabilidad, no es ni cortesía, una fórmula social. Civismo, ¿no? Sí. Un signo de puntuación obligatorio en la vida en la ciudad, ¿no? Sí. De repente es leído como una muestra de bondad absoluta, ¿no? A veces pasa que se sobredimensiona la lectura que hacemos de alguien cuando objetivamente ahí no hay contenido. Me pasa a mí cuando conozco de refilón a alguien a quien podía haber perfectamente no conocido en toda mi vida, ¿no? Alguien ahí arriba, ¿no? Que de repente lo tienes a esta distancia y de repente pasa de largo y estás sobreanalizando cualquier posible gesto arrojado en tu dirección, ¿no? O cualquier posible ausencia de gesto asociada en tu dirección, ¿no? Una cosa... Sí. Y cuando Por ejemplo, hay veces en que sabes que alguien te jatea en redes desde hace años y cuando de repente descubres por qué, flipas. Porque puede haber sido un intercambio, infinitesimal. Algo pequeño, ¿no? No sé, algo que hiciste o algo que no hiciste que objetivamente no tendría ningún peso si en esta circunstancia no hubiera nadie con una mínima proyección en medios de comunicación, algo así, ¿no? Y cuando es al revés, porque estando en el mundo del cine tienes toda una lista de gente de que está estudiando cine, que es muy cinéfila, tal y cual. Cuando hay este halago de avalancha de halago de tío, eres lo mejor, que tal, esto... Como siempre tienes una visión estereoscópica en la que el desprecio también ocupa su espacio. Vale. Y de hecho todos tendemos a que el desprecio tenga más peso que el halago en una desproporción descabellada. O sea, hacia uno mismo, dices, o sea, hacia ti. Una crítica devastadora sí. tiene mucho más peso que 20 buenas, ¿no? Y de repente es la que ahí van tus pensamientos, ¿no? Dice, quiero ir personalmente a la casa de esta persona a explicarle que se equivoca, ¿no? En vez de, sí. No existe esa... No quiero decir que nadie la haya vivido. O sea, yo siempre he percibido un encontronazo de opiniones, ¿no? En torno a lo que hago. Nunca he percibido como una reverencia limpia, colectiva, ¿no? Nunca he vivido en ese caso. Pero estoy seguro de que si yo hiciera algo de un éxito fulgurante, una mínima grieta, un mínimo comentario, pues me haría sangrar. Lo he visto en directores a los que envidias por su reconocimiento y por su éxito. En las distancias cortas ves que están dolidos por X motivo y dices, no me lo puedo creer. No puedo creer que por esto estés como apretando los dientes. Y digo, ¿yo estaré haciendo lo mismo a otra escala? Pues posiblemente. ¿Tú sufres sobre todo cuando eres más joven, luego ya no, luego se te pasa, pero pasa eso. ¿Sufres el síndrome del impostor? Sí, he pasado por ahí. He pasado por ahí, pero de un modo muy concreto y palpable. Hay
hace poco lo comentaba en internet, el síndrome del impostor es un esbirro de la depresión, ¿no? Está la depresión, que es la nave nodriza, que tiene un montón de ovnis más pequeños, ¿no? Que son, pues eso, diversos síndromes y tal, y de repente la depresión es una cosa que viene y va, no es un pantano en el que te hundes lentamente, sino que de repente un día estás deprimido y es como un golpe en la cara, y de repente un día se va y de hecho puedes verla venir y puedes verla irse. Tiene mucha solidez. Y el síndrome del impostor lo he sufrido, y es algo rotundo, rotundo y hasta palpable. O sea, hay un día en el que de repente ya no crees en lo que haces. De un día para otro. Algo ha pasado en tu O sea, hacer el neocórtex, hablemos de... en la menestra bioquímica, ¿no? Cerebral, ¿no? Algo ha pasado ahí, ha habido un empalme mal hecho, ha habido un cortocircuito, y de repente ya no crees en lo que haces. La única solución a esto es tener una fecha de entrega, tirar para adelante porque no te queda otra, y de repente un día recobrar la confianza en uno mismo. Sí, yo no creo que nadie se libre de eso. Es como muy común en la gente que hace trabajos creativos. Sí, bueno, y si eres chica es crónico, o sea, es casi una... si eres chica es una pandemia, ya es algo... ¿Por qué? Es algo que he visto, lo señalaba hace una amiga en respuesta a un tuit mío, Elena Prado, lo dijo, yo siempre lo he visto en mis amigas desde siempre. Ya no quiero hablar de artículos que haya podido leer, ni quiero citar autores. En mi experiencia personal, cuando se trata de una chica, las dudas son atroces en relación a las que suelen tener los hombres. Por ejemplo, preguntémonos por qué no hay tantas directoras de cine, ¿no? ¿Por qué no hay tanto dinero que va a las mujeres? ¿Por qué es más difícil que te lleves una subvención o que generes un presupuesto, una financiación si eres mujer? Que esto unida al hecho de que cobres peor que los hombres. Sino, vayamos a otro punto que para mí es importantísimo, que es por qué en un festival de cortos amateur la desproporción de directoras frente a directores es tan grande también. ¿Por qué? Yo creo que ahí está la clave. No es porque el sistema premia y produce más a tíos que a tías ahí arriba, ¿no? Sino porque aquí abajo, a nivel del No Todo Film Fest, por qué los tíos envían un 80% de los cortos que se envían si supuestamente los cortos que haces en esas condiciones están hechos con las piedras, ¿no? ¿Por qué? Y es porque yo creo que para que una tía se confíe en sí misma como posible directora de cine, posible no solamente artista, sino directora de un equipo, el proceso que se da, que desemboca en la autoconfianza es más complejo que para un tío. Y por buscar una causa palpable, y es que si yo quiero ser director de cine, lo descubro con 23 años que quiero ser director de cine, tengo, tengo 300 modelos de conducta Total. a los que me quiero parecer, y casualmente de esos 300, 299 son directores tíos. Antes hablaba de las leyendas que te llegan, ¿no? De los grandes genios, ¿no? Joder, fíjate qué bien las películas de Kubrick, que maltrataba a su equipo. Bueno, pues no, de esos 300 cineastas hay una directora y de ellas no tienes ninguna leyenda. No está ahí y te gusta su cine. Igual son dos. Las cosas están cambiando, pero eso es así. Entonces, si yo soy una chica que con 23 años, en el año 95, quiere ser directora de cine y se pone a ver películas, pues a lo mejor el número de directoras, la proporción de directoras respecto a directores tampoco cambia demasiado, porque tampoco hay tanto de dónde escoger. Entonces no tienes tantos referentes como para poder... Es más complicado, inevitablemente. O sea, yo tengo una colega que de repente se lanza a hacer un cortometraje y el resultado es maravilloso. Y dices, ya, pero has tardado muchísimo más tiempo del que me llegó a tomar a mí. O sea, si eres tío y quieres ser director de cine, es mucho más fácil que vengas con la arrogancia bajo el brazo. Es más, muchos protocineastas van a la escuela de cine no con la sensación de que van a aprender a dirigir, sino que van a tener la ocasión de que todo el mundo sepa lo bien que dirigen. Claro, porque ellos ya está. Sí. Ellos ya saben.
Sí, eso pasa mucho. Eso pasa muchísimo. Y, por ejemplo, cuando otro síntoma de esto mismo es que mis experiencias más amargas leyendo guiones ajenos siempre son guiones de gente que empieza. O el primer largometraje que escribe alguien, o algo, no sé, la primera apuesta que hace alguien como guionista con 20 y tantos años. Ahí es muy fácil que la persona frente a ti se tome fatal las 15 notas que has hecho respecto al guión y te las discuta, porque secretamente esa persona no quería que cuestionaras el guión, aunque esa fuera la formulación. Oye, échame un vistazo a esto a ver qué ves. Secretamente decía, qué guay que le he dado el guión a este tío que va a descubrir que es una genialidad. Eso pasa mucho con guiones noveles y no pasa con los guiones de veteranos. O sea, cuando alguien con el culo pelado, alguien reconocido y alguien cuya valía está ya certificada en los anales, te pasa su guión y le dices 4 cosas, está hambriento está hambriento de recibir observaciones, porque el perro viejo sabe algo que padecemos todos, que es que cuando uno se mete a hacer una película, a escribir / dirigir, o solo escribir o solo dirigir, hay una materia prima de la que carecemos, que es la distancia. No puedes saberlo. O sea, hay posibles errores en este guión. Digo posibles errores porque son errores que brotarán después, en el rodaje o en el montaje. Hay errores en este guión, o errores en esta planificación, o errores en este montaje, que por mucha experiencia que tengas, solamente descubrirás cuando veas la película con 300 personas de público. Y de repente veas que este chiste tan bien colocado no tiene ni puta gracia. O este giro tan bien explicado realmente no lo entiende nadie. Y la falta de distancia es algo que tiene este señor desinformado que está sentado ahí al fondo. Quiero aclarar que no hay nadie aquí sentado al fondo. La distancia la tiene cualquiera menos tú, pero cualquiera. Y la distancia es fundamental para también tener esa visión de conjunto que te comentaba antes, ¿no? Entonces, bueno, eso son cosas que aprendes con el tiempo. Cuando miras el mundo del cine en general, tanto en España como en Estados Unidos, yendo un poco a lo que estábamos hablando ahora hace muy poco, sí. ¿Piensas que es un terreno más hostil para las mujeres que para los hombres en general? Voy a decir que cada vez menos. Vale. Que creo que es la respuesta que toca decir. Cada vez menos. Es más hostil de lo que se quiere reconocer, pero cada vez menos. Vale. Porque creo que es tan importante admitir los números tan malos que hay y las historias tan chungas que hay. Eso no hay que dejar que admitirlo, pero también hay que admitir que se está corrigiendo, quizá no al ritmo al que quisiéramos, quizá no al ritmo al que debería, pero es un movimiento constante. Y cuando digo constante, digo constante. O sea, creo que de forma colectiva, cada día la situación mejora un poco el día anterior. Ahora, hay discusiones que tienes en una reunión sobre el tratamiento de los personajes femeninos que antes no se hubiesen planteado ni remotamente. ¿Es positivo esto? Sí, es positivo, es positivo. Hay un cuestionamiento sobre cómo los personajes femeninos se presentan y se desarrollan en un guión que hace 2 días era impensable. O el tipo de descripciones que hay de los personajes en el papel también ha cambiado. Y ojo, no siempre para bien. Hay veces en que la forma en la que se intenta dar la identidad feminista a un blockbuster, hay veces en que está muy equivocada. A mí me da mucha rabia esta idea constante del badass female hero. De que tiene que ser. A veces me da mucha rabia porque dices, vale, hemos craqueado cómo hacer que la prota, que el tío duro sea una tía dura. Ahora vamos a intentar que además, en vez de quedarnos ahí, que sea un personaje tan empático, tan magnético y tan divertido como los que interpretaba Bruce Willis o Harrison Ford, o como los que ahora interpreta Chris Hemsworth o Chris Pine, o
vamos a hacer una película con una superheroína, pero quiero divertirme tanto con ella como con Thor en la última de Thor. No quiero que me pongas al lado a Nick Furia para que la gente tenga algo a lo que aferrarse en términos de humor y magnetismo, ¿no? Que sea ella, que no sea dura sin más, que sea un personaje tan redondo como lo fue John McClane en La Jungla de Cristal. Vale. Creo que todavía ahí hay una cosa por resolver, porque se hacen películas que funcionan muy bien, pero con protagonista dura femenina, pero parece que es necesario que haya al lado un tío ultra carismático al lado. O sea, como que todavía hace falta ese sidekick para agregar... Es una o opinión, eres dura o eres guay. Es una opinión desinformada porque no veo todo lo que sale. No soy muy buen espectador de un tiempo a esta parte y habrá cosas que se me habrán escapado, pero poniendo el caso concreto al que he aludido antes de la Capitana Marvel, decía, ¿por qué constantemente necesito ver a este otro personaje para que la película me coja del brazo por completo, ¿no? Porque ella es como... Porque ella parece el tío duro al lado del sidekick en vez del protagonista, ¿no? No sé. Es una transición, bueno, es lo que dices. Es una transición, está cambiando. sí. Vamos a ir terminando, veamos aquí la vida. Pero igual quiero que hablemos un poco del bar, porque nos han dejado el sitio, me mola mucho. Sé que alguna foto por ahí has puesto, algunas palas por ahí has pintado. Pues yo como fanático de la tercera temporada de Twin Peaks, como amante de la tercera temporada de Twin Peaks, pues cualquiera que la haya visto sabrá la ilusión que me hizo pintar 3 palas con spray dorado para que estén ahí colgadas. Vamos, que están aquí detrás, justamente. Eso para mí es un logro. Es una misión secundaria de la vida en la que me lleva un 100%. Yo sí, cuando vine aquí vi esto, dije, bueno, hay que grabar aquí, aunque vamos a estar rojos los dos en la cara, pero tenemos el Bang Bang Bar. Vamos, hayamos hablado de lo que hayamos hablado, la luz roja... ha multiplicado la tensión sexual, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿no? Parece que secretamente uno va a saltar sobre el otro en cualquier momento. Voy a montar toda la entrevista con una leve música de saxofón de fondo. Sí. Así como muy, muy fina. Pues, vaya rollo sería Twin Peaks, ¿no? Si una vez que llegamos a la sala de las cortinas rojas hay 2 maromos aquí hablando de cine. Pues yo creo que la Capitana Marvel, ¿no? Eso... Sí. Bueno, última pregunta que quiero darte como así muy rápida es porque me interesa mucho saber qué piensas de esto. Los trailers de las pelis, ¿qué te parece esta movida? O sea, en realidad, ¿compra una función más allá de la comercial o te joden la película? Porque hay trailers que duran 3 minutos que dices, pero es que ya no voy a ver. Bueno, pues es que se nos olvida constantemente que los trailers siempre fueron así. Y de hecho... Si tú ves trailers de películas antiguas, si tú te pillas un DVD, un Blu-ray de un clásico y ves el tráiler de la época, ves que el tráiler contaba todo casi en el mismo orden que en la película. Lo que pasa es que por aquel entonces los trailers, al igual que las películas, eran estrellas fugaces, ¿no? Tú veías un tráiler... Ya lo has visto. Y veías a casa y lo contabas, pero no lo tenías tan presente como ahora en Internet, ¿no? Donde le das a la pausa... ¿no? Ahora mismo hay trailers que tienen su propio tráiler, el avance del tráiler, ¿no? Sí. Y luego tienes vídeos de gente reaccionando a ese documento, ¿no? Explicándolo, diseccionándolo, ¿no? Te voy a contar todos los easter eggs escondidos en el tráiler ¿no? Y ya es una obra en sí misma. Y tengo que decir que en un momento dado sí, tengo más ganas me crea más expectación el tráiler de tal película que la película en sí, porque en un momento dado me interesa más qué considera esta película que va a mover a la gente a la adhesión inmediata y a la precompra del ticket antes que la propia película en sí. O sea, creo que el tráiler a veces puede ser un signo de los tiempos más clarificador que la propia película. La película ha pasado, ahí está el fondo. Pero este tráiler es lo que ellos creen que hay que decir para que todos queramos ver esa película. Sí. Y a veces el tráiler tiene más presencia en el recuerdo que la película en sí. Pero a veces pasa que hay películas que usan, lo veo mucho, no en los trailers tuyos, pero yo veo tus películas que la ciencia ficción muchas veces es una excusa para contar algo más y sobre todo... Eso se dice mucho, sí. Pero yo defiendo que siempre es así, siempre. Sí, pero yo hablo más de nada cuando no ves el efecto muy... ¿Sabes? Como en Cronocrímenes que no hay tanto efecto 3D ni producción, ¿sabes? O en Extraterrestre que tienes la nave ahí colgando un poquito, ¿sabes? Sí. O en Colosal que sale el monstruo 3 veces. Ya,
Sí, vale, yo fuerzo la maquinaria en un sentido, pero la relación entre relato y subtexto es la misma que en cualquier película de ciencia ficción. O sea, Sí. Star Wars no va de la opresión que ejerce el imperio de Darth Vader contra la República. Y los no va de eso. Cuando en la uni te pregunten cuál es el eje temático de Star Wars, pues dices algo así como la lucha del bien contra el mal, el deseo de emancipación, la identidad del aventurero, no sé qué, ¿cómo se dice esto? La esta del héroe, ¿no? Claro, el recorrido del héroe o la curva... La curva del héroe, ¿no? Es un término, sí, ¿no? Tú eres el cineasta, ¿no? No, pero esto no es cine, esto es teoría del cine, que no tiene nada que ver con el cine y no debería tener nada que ver. Desde luego. Porque a veces hay confusión y en los manuales de guión y en las escuelas de guión te intentan... te describen herramientas de análisis como si fueran herramientas de creación. Cual, sí. Aquí ¿no? Es un poco... los tres actos y tal. No. Eso sirve para analizar la obra, no para crearla. Cual, la creación no va por ahí. No sé qué del héroe, pero ¿cómo nos puede pasar esto? No sé, el libro de Campbell. Sí, pero es que lo hemos dicho 1000 veces. Sí, pero no sé, no es el camino, pero es una cosa así. No, es que, pero ¿cómo se nos puede ir esto ahora? Vamos, estamos quedando súper mal. ¿Podemos mirarlo rápidamente? Sí, vamos a mirarlo ya. Búscalo ahora. A ver. Pero ¿sabes qué? Voy a anticipar la cara de decepción y de rubor, y el rubor que me entre cuando lo digas y diga, pero claro que sí, coño, ¿cómo es posible? El viaje del héroe. Claro que sí, tío, ¿cómo es posible? No lo hemos dicho, ¿no? El viaje del héroe. No, lo hemos dicho, el camino del héroe, la curva del héroe. El viaje del héroe. Sí. Pues eso, como, ¿no? La curva del héroe es el tema de Star Wars. O sea, siempre, lo que se dice nunca es lo que se cuenta. Y yo, digamos que ajusto un poco la manivela, pero no me invento algo nuevo, no me invento lo de que la ciencia ficción no hable de... Pero sí entiendo lo que dices. No es tanto a que te lo inventes, sino como tú ves... Imagínate que en Colosal, en el tráiler, solo ponen todas las escenas de efectos especiales porque es lo que va a vender, ¿vale? Y luego tienes toda una trama que va más allá de todo eso, entonces puede generar decepciones en la gente. O cuando yo vi el tráiler de Birdman... Te ponen todas las escenas donde hay efectos especiales, explosiones y movidas, y luego Birdman es una trama mucho más compleja, son mini tramas de personajes internos y movidas así. Sí, el tráiler no tiene como misión ser fiel al espíritu de la película o al tono de la película. El tráiler lo que tiene que hacer es llevar el mayor cúmulo de gente al cine. Pero puedes crear decepción que luego es contraproducente. La decepción de la persona que ha pagado la entrada, para los publicistas... es irrelevante. No vale una mierda. Para la gente que está gestionando esta operación, muy por encima de ti como director, para esta gente el dinero de la gente decepcionada vale tanto como el dinero de la gente que sale del cine feliz. Otra cosa es que la gente decepcionada luego no lleve más gente al cine, pero el objetivo del tráiler es que el primer fin de semana vaya el mayor número de gente posible al cine. A partir de ahí, yo lamento... Es un lamento real, ¿eh? Yo lamento que una película como Colosal sea tan difícil de vender, no por la explicitud mayor o menor del elemento fantástico, del monstruo, sino por la dificultad de concretar el tono de la película en un momento dado. Antes te hablaba de que me gustaba la idea de hacer un corto que fuera una historia de terror encerrada dentro de una comedia musical. Sí. Y en Colosal pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Que parece una comedia de una coming of age, ¿no? O coming of middle age. Parece una comedia de adultez decadente. Parece que vamos a ver, yo qué sé, Beautiful Girls o Young Adults, ¿no? Y esconde una película de terror, ¿no? Parece que vamos a ver Gremlins y acabamos viendo... una de Haneke, no, estoy exagerando. No, pero vamos, que tiene un componente, casi te diría que está depresivo la película, ¿no? Y es algo que puede ser muy excitante para cierto tipo de público y es algo que es muy incómodo para otro tipo de público. Hay otro tipo de público que dice, hostia, si me estás vendiendo una película con Sudeikis y Anne Hathaway, yo lo que quiero es partirme el culo hasta el final y no quiero sentirme traicionado por ningún personaje. No quiero... Hay mucho público que se enfrentó a la idea de que el personaje de Sudeikis tuviese el arco que tiene, ¿no? Como que no necesito ver esto en una película, no necesito ver algo... O sea, si llego a saber de antemano qué pasa esto, no veo esta película porque no quiero
no entra en mi apetencia ahora mismo ver que suceda esto. A mí dame a estos dos y esta circunstancia, ¿no? Sí. Por un lado, eso que expulsa al público no está mal, porque lo que aleja a un público acerca más a otro, o sea que ese tipo de desviaciones del camino siempre tienen su recompensa, pero a la hora de vender la película y concretarla en un punto es muy difícil clavarla. O sea, un comentario que siempre hubo ahí es que Colosal se vendió como una comedia y eso fue un error. Pero sigue siendo una comedia. Pero no sales del cine pensando que has visto una comedia. Claro, no, la sensación es eso. Aunque el último fotograma sea la gracia más grande de todas, ¿no? Como la mayor risa está justo al final. Pero no sales del cine con la sensación confortable, ¿no? de estar en casa que tienes al ver una comedia, ¿no? Tú ves una comedia y te sientes como en tu casa con tus amigos. No es el tipo de película que acaba siendo. Pero por otro lado, si el tráiler hubiese incidido en la parte más dramática, tampoco hubiese resultado eficaz, yo creo. Yo creo que es una película que la forma ideal de venderla la puede deducir alguien que es mucho más listo que yo. Yo ahora mismo la película fue bien en donde tiene que ir bien, o sea que los números llegaron hasta el punto en el que ya todos respiramos. O sea, la película dijo, bueno, vale, ha ido aquí tal, y es una película que me da muchas alegrías cada día que pasa. O sea, es una película de esas que se recuerdan y se vuelven a comentar, y de repente está en tal lista, y de repente tal persona recupera un fotograma, y está viva la película, pasado el tiempo, y eso, pues eso siempre será reconfortante, y los números no fueron un drama. O sea que no es que no quiero que parezca que me estoy quejando ahora porque no, pero estás quejando. No, pero no quiero que parezca ni remotamente que me estoy quejando porque eso sería de cretino. Aclaremos, no se está quejando. Esa es una película que me ha dado muchas más alegrías de las que yo estoy dispuesto a que me dé una película. O sea, es uno de los momentos más dulces de mi carrera y lo va a ser hasta el fin de los tiempos. Pero me gustaría, ¿no? Vamos a dejar Colosal en paz. Me gustaría hacer películas que fueran más fáciles de definir, en ese sentido. Mola mucho estas torsiones de género que tanto te entusiasman cuando estás escribiendo, ¿no? Y mola mucho, de repente, romper la expectativa que tú imaginas en el espectador, ¿no? Dices, el clímax de extraterrestre, en vez de ser una confrontación con los alienígenas, es un desvío aún más grande de lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Una historia de amor que la cierra. Y la catarsis no está aquí, donde esperabas que estuviera. Va a suceder ahí al fondo la catarsis de la película. Y la lección a aprender del personaje no tiene que ver con lo que hay dentro de ese ovni, sino con la posibilidad de contemplar el piso en el que estás desde la ventana del troll, del hater, ¿no? Una vez que te metes en la ventana del hater y ves todo desde otra perspectiva, aprendes algo. Eso que para mí es como el corazón de la película no tiene nada que ver con lo que la gente da por hecho que va a ser el corazón de la película. Entonces, eso alimenta cierta ambición o vanidad artística, ¿no? O ambición o pretenciosidad, llámalo como quieras, pero hace que la película tenga una venta más difícil y que pueda generar ciertas hostilidades. Pero bueno, quedan muchas pelis por delante para afinar esto. Y la serie, que no nos da tiempo de hablar porque tenemos que chapar, pero quiero que me hagas un poco de rapidito de la serie que pues entras en Netflix y ¡pam! Un cómic español pasado la vi en Gijón hace 2 noches. Sí. Y pasa como con tus pelis, ¿no? Que dices, estás viendo, ¿no? Y hay una libreta mental en la que apuntas, vale, este soy yo, este no soy yo, esto hay que corregirlo, esto no soy yo, esto tiene que ser más lento, esto tal. Pero ya está la película, ya está la serie encarrilada en un punto en el que ya no vas a tocar nada, y posiblemente sea mejor así, porque en ningún caso esta serie tengo que ser yo presente. Cuando éramos más jóvenes, y ahora también, antes hablábamos de los modelos de referencia, ¿no? Y lo bonito es que tienes modelos que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, ya desde muy joven, David Lynch, como
cineasta cuya condición de artista es superior a la de cineasta. O sea, David Lynch, que es un artista y que trabaja desde el subconsciente y que solamente puede ser entendido desde esa asunción, ¿no? Esto no puedes decirlo de otra manera. En un momento dado te deslumbra tanto como James Cameron, que sabe enlazar 3 set pieces como clímax de una película, ¿no? Entonces, esto es el tercer acto de una película de James Cameron, ¿no? Es escena de acción engarzada con escena de acción engarzada con o sea, puro academicismo. Y entonces, de alguna manera, tienes a los dos por modelo, pero que son gente que hacen películas totales desde ellos, pero es que también te gusta mucho Robert Aldrich o John Ford o Howard Hawks o Samuel Fuller o Seiyun Suzuki, que eran tíos que hacían películas pequeñas. Don Siegel igual es mi favorito, que hacían películas pequeñas dentro de un mecanismo más grande que ellos, y entonces sabían adaptarse a lo que el estudio pedía, sabiendo aportar suficiente de sí mismos, ¿no? Y la serie B, ¿no? Y nos hemos pasado todos nuestros años de juventud diciendo la serie B es lo que mola, ¿no? Ser capaz de eso, ¿no? Qué guay sería trabajar para un estudio de Hollywood y que te encarguen 5 pelis al año y saber aportar algo de ti en todas ellas, pero a la vez adecuándote a las necesidades del estudio, ¿no? Es como una especie de jornalero del cine, ¿no? Sí. Qué guay ser así. Nunca vamos a ser esos directores porque no existe esa planta planta de procesado de películas que eran aquellos estudios, pero de repente ha llegado lo que ahora llamamos televisión, aunque realmente ya no sabemos lo que es la televisión, y de repente un director de un perfil como el mío, y yo hasta ahora yo creo que jamás ninguno de los canales generalistas pensarían en mí para hacer televisión. De repente el entorno muta y de repente un director de mi perfil genera confianza para hacer un proyecto de este tipo, y de repente tienes que rodar estos guiones en este tiempo y con estos medios. Y al acabar dices, igual era esto lo que estábamos soñando hacer, ¿no? Es ser capaces de servir al producto sin entorpecerlo con tu propia vanidad creativa, pero a la vez sabiendo aportarle algo importante, no porque sea tuyo, sino porque cualquier aportación desde las entrañas de un director siempre estará mejor que lo que llegue desde una imposición desde arriba. O sea, yo creo que por defecto las decisiones intransferibles de un director concreto. Lorena Iglesias, impresionante. Que sea la siguiente entrevistada. Bueno. Que lo que puede aportar alguien que no puede aportar el de al lado siempre tiene un valor especial respecto a lo que viene impuesto desde arriba. Ajá. O lo que ya está dibujado en el mapa, en el suelo. Esa posibilidad de haber aportado sin tapar el sol, ¿no? Con tu silueta. Hostias, con las imágenes me estoy... Yo te voy a hacer una metáfora, a ver si te sirve. Es ser más Ringo y no tanto McCartney. George Harrison. Vale, bueno, sí. Está entre medio, George, ¿no? Harrison, sí. ¿No? Saber George Harrison, ¿no? Que a lo mejor no era el que cegaba en el escenario, pero sí era el que de repente tuvo la idea de meter un sitar, ¿no? Por aquí. O sea, ser alguien que indispensable, pero no... que bien, iba bien, hasta ahora. Sí. Iba a cerrarlo de puta madre. Indispensable, pero no absoluto, ¿no? Esa frase, ya está. Entonces, hay proyectos... Una película como Colosal, estás muy contento de haberlo dado todo, porque es una película que podía perfectamente no haber existido, ¿no? La alegría que me da una película como Colosal, o las otras que he hecho, es que esos objetos podían perfectamente no haber existido jamás y nadie los echaría en falta, ¿no? O sea, has hecho algo que de no existir tú, no existirían. Y eso es un placer, pero este es otro placer, el de saber dominar el lenguaje a otra escala, una escala quizá más...
es que todo a la vez suena bien y mal, porque a la vez estás diciendo, no, soy eficaz, no, eres un vendido. No, es que soy un artesano, no, tú lo que eres es un funcionario. Esas cosas, ¿no? Pero son las dos cosas. Pero bueno, o sea, que valoro, a mí me gustaría demostrarme a mí mismo que soy capaz de saltar de un lado a otro. O sea, es una cosa que me gustaría mucho hacer. ¿Y lo estás viendo de momento? Hombre, de momento... ¿Tu versatilidad? Ahora lo que toca hacer es la peli o el proyecto súper personal, ¿no? Para compensar que he hecho Pucca justo antes de Cristo y el vecino, sí. ¿no? Ahora tengo que hacer algo que solo me gusta a mí y, bueno. que me genere disgustos, ¿no? Entonces, y luego ya hago más tele, ¿no? Pues cuando hagas esta, volvemos a hacer otra charla y lo hablamos. Cuando quieras, ¿no? Aquí. Perfectamente, sí. Vamos a despedirnos aquí, oye, un momento tenemos que terminar. Yo me quedaría aquí. ¿Cuánto vamos? No sé, 2 horas casi. ¿Ah, sí? Yo diría que sí. Bueno, pues luego... Laura está ahí en plan de... ¿Os calláis ya o qué? Tú cortas mis titubeos y se te quedan 45 minutos. Está bien, lo dejamos aquí. Por mí me parece... Sí. No porque no quieras, sino porque es que genial. Si no me quedaría fuera. Pues genial. Nacho, muchísimas gracias. Un placer de verdad. Vuelvo a repetir, veniros a este bar que es estupenda, que nos han dejado este lugar y es una maravilla. Se ha asomado por el hueco de la puerta Lorena Iglesias y su show semanal aquí es... Debería venir todo el mundo que va por defecto a ver al Mago Pop, debería ver a Lorena Iglesias y después ver al Mago Pop, pero por ese orden. Bueno, pues y digo Mago Pop como podía decirte el Rey León. ¿Sabes? ¿No? O sea, esto debería ser el primer plato en vez de el entremés. Pues hablaremos a ver si la traemos. Muy bien, perfecto. Bueno, saludemos aquí a la cámara de saludar y decimos adiós. Hola. Perdón.